La vida en Cristo es un constante crecimiento. En este estudio vamos a tocar ese tema y ver cómo el crecer en Cristo no anula la dedicación al estilo de vida cristiano, pero al mismo tiempo impide que el fanatismo sea la constante de la caminada en Cristo. Está imperdible este estudio, por eso vamos a comenzarlo a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo. Qué gusto saludarlos aquí en una nueva semana de estudios de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 10, que trae como título Completos en Cristo. Y el verso para memorizar dice de esta manera, acompaña por favor. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o en día de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo eso era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Colosenses 2, los versos 16 y 17. Quiero comenzar agradeciendo a todos ustedes que hicieron su donación a nuestro viaje misionero. Esta semana, de la primera semanita de marzo, es la última semana para donar. Ya el día jueves vamos a cerrar las donaciones porque ya salimos de viaje. Gracias por su apoyo. Y si gusta, aquí en la descripción del video está el enlace para que usted haga su donación. ¿Te parece así? Muy bien. El estudio de esta semana, nosotros vamos a tocar puntos muy interesantes de la caminada en Cristo. Mire, es muy común escuchar gente decir que la ley ya cumplió su función. Al mismo tiempo, en nuestro medio adventista encontramos todavía mucha gente diciendo que la ley cumple una función que no debería cumplir, que es en cuestiones de salvación. Es urgente encontrar el equilibrio en eso, sabiendo poner cada cosa en su debido lugar. Cuando logramos poner cada cosa en su debido lugar, nosotros encontramos una caminada espiritual más placentera. Y queridos, es muy importante, creo, entender lo placentero que es caminar en Cristo. El caminar en Cristo no es un calvario, no es un dolor. La misión se cumple con dolor, se cumple saliendo de la comunidad. Pero el seguir a Cristo es un placer, es una alegría y tiene que ser visto de esa manera. Y si mi caminada en Cristo, por X razón, está siendo transformada en algo doloroso, entonces quien está equivocado es quien nos está enseñando de esa manera. Los colosenses, así como casi todas las iglesias a quien Pablo escribió, sufrían con ataques de falsos maestros que querían exigir de la iglesia algo que Cristo no exigía. Y eso es muy común en nuestros días. Hay un sinfín de supuestos maestros que quieren exigir de la iglesia perfeccionismo, quieren exigir de la iglesia que vivamos en el siglo pasado, quieren exigir de la iglesia que la iglesia se porte como a ellos les parece que debe ser. En Cristo hay unidad, en Cristo hay crecimiento, en Cristo hay avance, en Cristo hay modernidad, en Cristo hay todo eso. Y no reconocer eso es sencillamente no conocer la Biblia. Por eso quiero invitarlo a este viaje, que es un viaje muy interesante y que creo que nos ayudará a entender y abrir nuestra mente a la belleza que es caminar en presencia del Señor Jesucristo. Una de las estrategias más diabólicas que entra a la iglesia es enseñar mentira transvestida de verdad o mezclar mentira, mezclarla con rasgos de verdad. Entonces, de esa manera, presentando un poquito de verdad aquí mezclado de mentira, acabamos llevando personas a creer en algo que no es bíblico y lo hacen con la mejor de las intenciones. Es un problema muy serio que enfrentamos en muchos lugares y con el avance de la internet y la libertad de expresión, que es una gran bendición la libertad de expresión, incluso para predicar cosas que creo que no son bíblicas. Es bueno que tengan libertad de hacerlo porque ellos entienden de esa manera.
Es muy común encontrarnos personas engañadas por medias verdades o medias mentiras, como quisiera uno decir, ¿no? Por eso Pablo escribe las cartas. Porque en los tiempos bíblicos, los apóstoles pasaban por las iglesias predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Pero después de ellos, ¿qué pasaba? Venían maestros, supuestos maestros, tratando de contradecir o contraatacar las enseñanzas de los apóstoles. Poca gente sabe de esa historia que voy a contar ahora, pero cuando mi padre comenzó a predicar y que la gente se comenzó a interesar por escucharlo a mi padre predicar, era los años 80 en Brasil. Y el primer libro que mi padre escribió en Brasil, que pues ha sido la primera gran semana de oración que mi padre escribió, se llamaba Conocer a Jesús es todo. Me imagino cuántos de ustedes ya leyeron ese libro, tienen ese libro. Es una belleza del libro. Es uno de los libros más vendidos de la historia de Brasil hasta el día de hoy. Y lo interesante de ese libro es que pues era una semana de predicaciones, de evangelismo, semana de oración, y mi padre predicaba. Y un día mi padre llegó a predicar en una determinada institución. Y presentó todo su sermón, y eso emocionó y convirtió y transformó el corazón de muchas personas. Pero el otro sábado, un maestro de esa institución pidió el púlpito, y el título de su sermón fue Conocer a Jesús no es todo. Y en ese sermón, él hizo una apología toda la semana y a las enseñanzas que mi padre había presentado usando la Biblia. Creo que lo que ese maestro hizo es una equivocación sin tamaño. Pero eso no es una estrategia nueva. Los supuestos maestros en los tiempos bíblicos hacían la misma cosa con Pablo y con los demás apóstoles. Mientras Pablo salía, ellos llegaban. Por eso que en varios lugares Pablo les decía a la iglesia, si alguien predique un evangelio diferente de esto, que sea anátema. Porque Pablo trataba de hacer a la gente entender qué es lo que él quería predicar. La lección de domingo muestra cómo Pablo trata de decir a la gente, mira, en Cristo hay equilibrio, en Cristo hay unidad, en Cristo hay balance. En Cristo, gente, nosotros no estamos de acuerdo todo el tiempo, pero en Cristo nosotros aprendemos a respetar las discordancias. ¿Me hago entender? No existe estar en Cristo y pelearme con mis hermanos. Lo que existe es estar en Cristo y discordar de mis hermanos. Eso es normal. Estoy en discordancia muchas veces de mi esposa, con mis hijas, con gente muy cercana a mí. Y es bueno porque es en las discordancias que uno crece. Son esos roces intelectuales que desarrollan a uno, ¿no? Entonces, en Cristo hay ese tipo de crecimiento. A ese crecimiento donde yo aprendo a respetar los puntos divergentes de mis hermanos, a ese crecimiento llamamos equilibrio, llamamos maturidad. Y queridos, en Cristo hay ese nivel de maturidad. Por eso para mí es muy difícil reconocer que alguien esté en Cristo cuando él exige, o esa persona exige, que su opinión sea aceptada por todos como la santa verdad. Nadie tiene ese derecho. Pero es muy común encontrar gente así. Por eso mi invitación para usted es que usted tome la decisión de aceptar el crecimiento que Cristo nos da, desarrollando la habilidad de aceptar discordancias, aceptar puntos de vista distintos de los nuestros y reconocer que podemos todos tener razón o todos estar equivocados. Y está todo bien, porque la plenitud de la verdad solamente la tendremos en la eternidad. Así que, queridos, avancemos. Es así que se crece, es así que se disfruta la caminada en Cristo. Cuando yo era un adolescente, vivía en Brasilia, y en la iglesia, me acuerdo, comenzaron reuniones con un grupo de hermanos liderados por una hermana ahí que no me acuerdo el nombre. Y ellos pasaban el sábado de tarde enterito discutiendo, hablando, trayendo cortes de periódicos. En esos tiempos no había internet, ¿no? Estoy hablando en comienzo de los años 90.
Y entre ellos se agarraban a discusiones acaloradas. Tenía mucho que ver con la famosa nueva era, que era un tema de discusión en los años 90, que ya prácticamente nadie habla de eso. Yo me acuerdo de sus enseñanzas, de sus clases. Yo me acuerdo de una que otra vez sentarme para escuchar todo eso, ¿no? Y me asombraba. Pasados los años, parte de esa gente dejaron la iglesia y formaron su nueva iglesia, que se dedicaba a estudiar esos temas, que se aislaron del mundo. En los 29 años que llevo prácticamente como pastor, he visto varios grupos aislándose y varias personas cercanas a mí, que fueron parte de mi adolescencia, completamente aisladas de la realidad, completamente aisladas de la enseñanza bíblica, porque según ellos encuentran luz que se revela solamente a ellos. La lección del día lunes va a hablar de la importancia de estarmos arraigados y creciendo en Cristo. El ejemplo que el apóstol Pablo usa es de una planta que es sembrada y que desarrolla sus raíces en la tierra, de donde saca los nutrientes para crecer. Es más o menos lo que se espera del cristiano, que sembrado en Cristo y conectado a Cristo crezca. Y en su crecimiento tenga la habilidad de que porque está conectado a Cristo, pueda desarrollar un filtro suficientemente fuerte para detectar lo que no es verdad. En el mundo religioso, escuche bien eso lo que le voy a decir, en el mundo religioso es muy común encontrarnos enseñanzas que son bonitas pero no son bíblicas. Voy a repetir, porque usted no me entendió mal. Es muy común en el mundo religioso, y voy a añadir más, en el mundo adventista, encontrarnos enseñanzas que son bonitas pero no son bíblicas. Y nosotros adventistas tenemos una manera de validar esas enseñanzas. Descubrimos algunos trucos para validar esas enseñanzas. ¿Y cuál es ese truco? Es decir, que Elena de White decía eso. Elena de White, que fue llamada por Dios a un ministerio sagrado, que ha sido una gran bendición para la iglesia, que es una gran bendición para la iglesia, ha sido usado como una excusa para introducir a la iglesia enseñanzas que no son bíblicas. Y muchas de las enseñanzas predicadas por pastores, por laicos, por hermanos, son 100% basadas en citas de Elena de White que están fuera de contexto. Yo he visto un sinfín de esos videos, incluso videos de estos, rebatiendo lo que yo enseño, diciendo, mira, vamos a mostrar en la Biblia que el pastor Rubén está equivocado, ¿no? Y cuando yo veo, pues, curioso, ¿no? Voy a ver el video, son 50 citas de Elena de White y cada una más fuera de lugar, y muchas de esas citas ni siquiera existen. Ni siquiera existen. Yo bromeo de que están en el libro Escritos Escondidos de Elena de White. Solamente esta gente sabe. Hay mucha cosa bonita que es predicar en la iglesia que no es bíblica. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y solamente tendremos condiciones de detectar eso si estamos de verdad firmemente arraigados en la palabra, en Cristo. Solamente ancorados en la palabra, solamente conociendo la palabra. Gente, yo sé que lo que digo asusta, ¿está bien? Y estoy muy tranquilo con lo que digo. Yo tengo un tío, es una santa criatura de Dios. Mi tío es un cuento. Y él comenta, mi primo me cuenta que él comenta, porque escucha mis temas, ¿no? Y de seguro está escuchando eso, y él sabe de qué tío estoy hablando. Él le dice a su hijo, a mi primo, dice, no es posible que Rubén diga eso. ¿Cómo puede Rubén decir eso? Mi tío es muy pasional, así, es un tipazo, mi tío. Y yo digo eso porque yo estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, muy seguro. Queridos, de aquí va lo que quiero decir. Dedíquese a estudiar la Biblia y gaste menos tiempo con Elena de White. No estoy diciendo pare de leer los escritos del Espíritu de Profecía. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo rechacen. No estoy rechazando el Espíritu de Profecía. Estoy diciendo, si gasta 1 hora leyendo el Espíritu de Profecía, debería gastar 3 horas leyendo la Biblia.
Porque nuestra fuente de vida es la Biblia, no es el espíritu de profecía. Nuestra fuente de verdad es la Biblia. Tenemos que estar arraigados en la Biblia, tenemos que estar plantados, sembrados, desarrollando raíces en la Biblia, en la palabra de Dios. Es ahí donde está nuestra fuente de vida. Perdone si lo incomodo, tío, perdóname si te saco de onda, pero es muy importante entender eso. Es muy importante entender que es la Biblia, solamente la Biblia. Creciendo en Cristo, llenos del poder del Espíritu, llenos de lo que Dios nos llama a vivir de verdad. No importa qué tan bonita sea la enseñanza de A, B, X. No importa qué tan impactante, qué tanto se llenan las iglesias. Eso es lo que menos debería llamarnos la atención. Lo que sí tiene que llamarnos la atención es esta enseñanza bíblica. Hay fundamento bíblico para esta enseñanza. No hay, la rechaza. Así de sencillo. Uno de los principales problemas de la Iglesia Apostólica era la insistente enseñanza de legalismos y de judaísmos en la nueva Iglesia Apostólica. Ese era un problema serio. Pablo, Pedro y los demás apóstoles y los discípulos llegaban a las iglesias recién plantadas, recién estructuradas, porque tenían que dar instrucción, tenían que enseñar qué era el camino, ¿no? Las enseñanzas del maestro. Y enseñaban eso. Pero luego después que se iban, venían maestros, supuestos maestros entre comillas, y enseñaban completamente diferente. Y ese enseñar completamente diferente era tratar de introducir prácticas judaizantes, prácticas judías, como exigencias a la nueva Iglesia Apostólica. La más común de ellas era la circuncisión. Y además de la circuncisión, los rituales de purificaciones judías. Ojo aquí, y eso es muy importante para nosotros adventistas. Los ataques no tenían que ver con el sábado o la guarda del sábado. El sábado fue guardado por la Iglesia Apostólica por algunas décadas, para no decir siglos. Nosotros tenemos registro de la Iglesia Apostólica guardando el sábado. Eso no es problemático. Los ataques no tenían que ver con el sábado. Tenían que ver básicamente con circuncisión y con rituales de purificación. Tanto así que Pablo se dedica varias veces en sus escritos a hablar que la circuncisión que vale es la circuncisión del corazón. Que no son más las señales físicas, y sí en el corazón, espirituales. Y Pablo confronta ese tipo de enseñanza. El libro de Gálatas es muy fuerte en eso. Muchos de nuestros hermanos evangélicos, usted querido amigo evangélico que me acompaña en mi canal y gracias por ser parte de mi ministerio, muchos de nuestros hermanos evangélicos creen que los ataques, que las enseñanzas de Pablo tenían que ver con clavar en la cruz o disminuir la relevancia de la observancia de la ley. Y es por eso que muchas iglesias hoy día ya no creen en la observancia del sábado, porque entienden que Pablo, con sus orientaciones, recomendó a la iglesia no guardar el sábado, lo que no es verdad. Un estudio criterioso de la Biblia nos muestra que Pablo nunca se opuso a la guarda del sábado. Lo que Pablo se opone abiertamente, en primer lugar, y eso hablaba con un maestro mío, es al exclusivismo que se trataba de seguir implantando en la Iglesia Apostólica por maestros judíos que estaban en la Iglesia Apostólica. Vuelvo a repetir, a esas enseñanzas Pablo reprende a la Iglesia y advierte a la Iglesia, diciendo, si alguien enseña un evangelio diferente de lo nuestro, que sea anátema. ¿Qué evangelio era ese? El legalismo. Y en Colosenses capítulo 2, los versos 14 y 15, Pablo habla de esas leyes clavadas en la cruz. ¿De qué leyes está hablando? Nosotros adventistas somos muy rápidos en contestar leyes ceremoniales.
Y sí, la respuesta más técnica, más correcta, es que las leyes ceremoniales son clavadas en la cruz, porque en la cruz se cumple todo lo que el santuario trataba de enseñar. Cada uno de los muebles del santuario se cumple en la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, es correcto decir que en la cruz se clavó la ley ceremonial. La cruz también, en cierto sentido, clava la necesidad de la observancia de la ley. Ahora, antes de que se me asusten, antes de que se me asombren, entiendan algo. Nunca hubo en la Biblia salvación por la ley. No existe en la Biblia. No, pastor, pero en el Antiguo Testamento la salvación era a través de la ley. No, la salvación era a través de la gracia por la fe. Creer y aceptar que todos los rituales del santuario servían para nuestra purificación. Era un acto de fe. ¿Está bien? La cruz de Cristo muestra que todo lo que tiene que ver con ley ahora entra a un segundo plano. Lo que entra de manera más abundante ahora es mi fe en el Salvador, mi fe en el Señor Jesucristo. Mi fe en Cristo, y vamos a hablar más de eso adelante, me lleva a vivir como yo creo que Cristo quiera que yo viva. Entonces, la cruz no anula la ley. La cruz pone la ley a su debido lugar. Y queridos, es muy importante tenernos el cuidado de no sacar la ley del lugar que Dios la puso y tratar de reemplazar Cristo por la ley. Que es un peligro que es muy común en la iglesia adventista. Y nosotros tenemos que tener ese cuidado. Yo como pastor tengo que tener ese cuidado. La lección del día martes va a hablar de clavados en la cruz, justamente de eso. De cómo Pablo trata de mostrar que la cruz clava toda la necesidad de observar eso. Vuelvo a repetir, la ley es buena y Pablo deja claro que la ley es buena. Pablo deja claro que los mandamientos son buenos. Pero la cruz exalta no la ley ni la observancia de ella. La cruz exalta la figura maravillosa del Señor Jesucristo. Yo creo que si entendemos eso, tendremos condiciones de seguir avanzando y creciendo en nuestra caminada espiritual. La Iglesia Apostólica sufrió mucho en manos de legalistas, mucho. En Colosenses, el capítulo 2, los versos 16 a 19, Pablo una vez más confronta eso. La lección del día miércoles nos va a hablar de eso. Pablo confronta a algunos que vivían tratando de convencer la iglesia de que el juicio, que la salvación tenía mucho que ver con su comportamiento, con la ley. Queridos, voy a repetir lo que ya dije un sinfín de veces. Yo no creo en el perfeccionismo, rechazo la teoría de última generación porque no encuentro base bíblica para eso. Pero eso no quiere decir que nosotros deberíamos vivir en pecado sin tener en consideración lo que la gracia es capaz de hacer en nuestra vida. El deseo de todo ser humano que está en Cristo debe ser crecer, dejar su pecado, abandonarlo, tener victoria. Ese debería ser el deseo de todos nosotros. Y voy a añadir más, esa debería ser la búsqueda de todos nosotros. Pero, y aquí va un gran pero, la búsqueda por eso no puede ser una obsesión y no puede reemplazar mi búsqueda por Cristo. Lo que encontramos en Colosenses es gente todavía insistiendo de que el comportamiento, la observancia a reglas, la observancia a leyes era más importante que el crecimiento en Cristo. Y Pablo confronta eso. Él dice, no permitan que nadie los juzgue por lo que comen, por lo que visten, por las fiestas, por las lunas nuevas, por los sábados. Ahora, muchos de nuestra comunidad evangélica usan esta expresión para decir, ¿ves?
Eso de no comer carne de cerdo, eso de guardar el sábado, es cosa de la antigua alianza. Pablo ya dice que no deberíamos juzgar a nadie por eso. Que son cosas diferentes, son cosas muy diferentes, ¿está bien? Lo que tenía que ver con la alimentación tenía que ver con adoración en los tiempos bíblicos, en especial en el inicio de la iglesia apostólica, donde mucha de la comida que ellos recibían tenía que ver con adoración. Mucha de la comida que ellos compraban en los mercados era comida que había sido sacrificada a algún dios, a algún ídolo. Y Pablo habla de eso en otros lugares también. Y dice, no tenemos que estar juzgando a nadie por eso. No está hablando aquí de juzgar si alguien come carne de cerdo, no está hablando de eso. Así también cuando habla de lunas nuevas y habla de sábados, no está hablando del séptimo día. Está hablando de observancias de fiestas ceremoniales y de feriados nacionales. Porque el sábado del séptimo día es presentado en otro contexto. El sábado del séptimo día es presentado en la creación. Y Pablo nunca cuestionó la validad del sábado. Voy a repetir, Pablo nunca cuestionó la validad del sábado. Voy a insistir en lo que ya dije antes. El sábado fue guardado por la iglesia apostólica por muchas décadas después de la asunción de Cristo, y me arriesgo a decir por algunos siglos. ¿Está bien? Ahora, lo que Pablo insiste y lo que siempre debemos buscar insistir es esto. Mi mirada y mi vida tienen que estar en Cristo. Mi atención debe estar en Cristo. Todo lo que tiene que ver con comportamiento tiene que estar a la luz de que lo que Cristo hace en mi vida. Si yo guardo el sábado por el sábado, estoy perdiendo mi tiempo. Pero si yo guardo el sábado porque estoy en Cristo, el sábado cobra un nuevo lugar en mi vida y se transforma en una nueva experiencia. ¿Me hago entender? Por eso, el porqué de hacer las cosas es más importante que hacer las cosas. Mis intenciones terminan siendo más importantes que mis acciones. ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué observamos la ley? Esa es una pregunta que debemos contestar todos los días. Y si la respuesta no es Cristo, entonces tenemos que reevaluar los deseos de nuestro corazón. Cristo es el centro, Cristo es todo. Jamás te olvides de eso. ¿Seguir a Dios o a seguir los hombres? ¿Seguir a Dios o seguir a los hombres? Parece fácil contestar esa pregunta, ¿no es cierto? Parece muy sencillo contestar esa pregunta. Pastor, claro, seguir a Dios. No hay ni que discutir. No hay ni que pensar. Seguir a Dios. ¿Cómo sería bueno que esa respuesta fuera así de fácil? Muchos siguen a hombres sin darse cuenta. Cuando seguimos enseñanzas que no son fundamentadas 100% en la Biblia. Ya dije eso, repito eso muy a menudo y lo voy a decir otra vez. Hay mucha enseñanza siendo predicada en las iglesias que es enseñanza de hombres y no enseñanza de Dios. Algunas cosas son banderas rojas para mí. Una de ellas es cuando alguien dice así, el Señor me ha revelado. Tenga mucho cuidado con el Señor me ha revelado. ¿Está bien? Tenga mucho cuidado con gente que dice así. Toda la revelación que esperamos y necesitamos de Dios ya nos fue dada y está en la Biblia. Dios nos está revelando a pastores de la internet. Dios nos está revelando a televangelistas. Dios nos está revelando aquí y allá. Nos está revelando a la hermana de la iglesia que quiere lucir la más santa de la iglesia. Dios no hace eso. Muchos estamos siguiendo enseñanza de hombres pensando que estamos siguiendo la voluntad de Dios porque esa enseñanza se mira muy hermosa y muy bonita. Uno de los problemas de la iglesia apostólica es que había muchos maestros enseñando cosas que no eran bíblicas
que tenían mucho que ver con leyes, que tenían mucho que ver con judaísmos, que tenían mucho que ver con costumbres, que trataban de insistir de que las personas obedecieran, pero no se daban cuenta que todo eso que ellos querían que la gente obedeciera se cumplió en Cristo. Y en los tiempos bíblicos no se daban cuenta de que exigir algo que se cumplió en Cristo, después de la muerte de Cristo y después de la ascensión de Cristo, era rechazar a Cristo. Lo mismo pasa hoy día con ideas perfeccionistas. Muchos hermanos, en su afán de vivir de la manera más correcta, que es un afán noble, ellos tratan de exigir perfección de las personas sin darse cuenta que la perfección está en Cristo, que la muerte de Cristo es mi perfección, que la resurrección de Cristo es mi perfección, que yo no estoy llamado por Dios a alcanzar la perfección. Yo estoy llamado por Dios a buscar en Cristo y a recibir como herencia la justificación, la perfección de Cristo. Él completó la obra. El completar la obra es la perfección. Yo aceptar lo que Cristo hace es mi perfección. Y Pablo habla mucho de eso a los colosenses. No permitan que les exijan lo que no deben exigir. Están rechazando a Dios cuando exigen eso de ustedes. Queridos, a lo largo de los tiempos, muchos han tratado de traer una nueva luz, y en los tiempos de Internet peor todavía, porque así conseguimos seguidores, así conseguimos likes, así conseguimos monetización, inventando historias, imaginándonos y engañando a las personas con el Señor me ha revelado, Dios me dijo en sueños, Dios me ha mostrado. Me acuerdo de hablar con un líder de la iglesia en un lugar del mundo que me contaba que llegó un pastor y dijo que el Señor me reveló que la asociación aquí me va a dar el dinero para construir un centro de evangelización en su país. Y habló con autoridad. Y ese pastor, ese presidente, un hombre de Dios, ese presidente me cuenta que lo miró al hermano y dice, está bien, hermano, yo creo que Dios le ha revelado. Es que Dios no me lo ha revelado a mí todavía. Entonces, cuando Dios me lo revele a mí también, ahí nosotros hablamos otra vez. Y el Señor se enfureció. No, pero el Señor me reveló a usted. ¿Usted está desafiando a Dios? No, no estoy desafiando a Dios. Solamente estoy esperando que Dios me lo revele a mí también. Queridos, Dios no anda revelando cosas a nadie. La revelación está en la Biblia. Y si yo quiero seguir la voluntad de Dios, tengo que seguir la Biblia. Estos días alguien me preguntó, pastor, ¿cree que yo pudiera hacer esto? Le digo, ¿qué dice la Biblia? Dice, pues la Biblia dice eso. Pues, y si la Biblia dice eso, ¿por qué preguntas mi opinión? ¿Será que mi opinión debe ser más importante que la Biblia? Y me miró el hermano y dice, pastor, no había pensado en eso. Querido, la Biblia es todo lo que necesitamos. Obedece, guía tu vida por ella y vas a tener la alegría de cumplir la voluntad de Dios todos los días de tu vida. Crecer en Cristo es el gran mandato de la Biblia, seguir creciendo en Él. El ejemplo que el apóstol Pablo usó en la lección de esta semana es plantados en Cristo, como una planta que va creciendo sus raíces para alcanzar los nutrientes. Mientras más profundo va, más crece. Dos cosas que yo quiero destacar para terminar el estudio de esta semana. Primero es recordar que todos comenzamos con raíces rasas. Y está bien. Está bien que sea así. El problema es si nuestras raíces siguen rasas por toda la vida, porque muy pronto viene la tormenta, viene la lluvia, viene el viento y puede arrancarnos. Pero si yo voy desarrollando la raíz, voy buscando más y más, pueden venir las tormentas, yo estoy firmado en la palabra de Dios. Eso es muy importante entender. ¿Está bien? Segundo, recuerden que todo intento perfeccionista
es un intento de rechazar a Cristo y a su sacrificio. No, pastor, es que yo quiero vivir una vida sin pecado. Genial, yo también quiero. Pero recuerden que en esta vida es imposible, no porque no existe poder en Dios, es que no existe en nosotros cumplir la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Somos criaturas pecaminosas con naturaleza pecaminosa. Eso no nos debería impedir de buscar ser mejores cada vez más, pero eso muestra nuestra incapacidad de sermos perfectos. Y gente, voy a decir algo que puede que asuste. El hecho de que no seamos perfectos no es la peor de las cosas, porque tenemos un Dios perfecto que cumplió con perfección el sacrificio y en Él estamos libres. En Él somos perfectos. Termino apuntando a lo que Pablo siempre apunta. El Evangelio es Cristo. Por veces yo llego a iglesias donde algunos hermanos, en su buena intención, en su buen corazón, me dicen, pastor, predique el Evangelio eterno. Y yo siempre les pregunto, ¿qué crees que es el Evangelio eterno? No, es la caída de Babilonia. Nada pudiera estar más equivocado que eso. Pastor, el Evangelio eterno es denunciar la bestia. Tampoco. El Evangelio eterno es el Evangelio de la gracia. Es Cristo. El Evangelio eterno es Cristo. Por favor, querido amigo, por favor, querida amiga, jamás se olvide de eso. El Evangelio eterno es Cristo. Y en Él somos completos y vivimos en paz y creceremos cada día más. Gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos para los próximos estudios. Ya estamos llegando al final de este trimestre que ha sido una gran bendición. Para el próximo trimestre tengo algunas sorpresas interesantes. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Chao.